Sabía que no debía abrir esa carta, pero sus manos temblaron y lo hizo de todos modos. El sobre blanco contrastaba cruelmente con las facturas rojas que se acumulaban sobre la mesa de madera gastada. Esperanza Vidal lo contempló durante largos segundos, sintiendo cómo el aroma de las rosas marchitas impregnaba el aire de su pequeña floristería. Era martes por la mañana, y el silencio de la calle Muntaner se colaba por entre las rendijas de la puerta, recordándole que otra vez nadie había entrado a comprar. Sus dedos, manchados de tierra y pétalos secos, rasgaron el papel con una mezcla de esperanza y temor. Pero no era un pedido, no era una oportunidad, era la confirmación de lo que ya sabía. Tenía 30 días para pagar el alquiler atrasado, o perdería todo. Floristería Esperanza, murmuró leyendo el nombre del negocio que había heredado de su abuela. ¡Qué ironía! Esperanza era exactamente lo que le faltaba. Se dejó caer en la silla detrás del mostrador, observando las flores que había arreglado esa mañana con tanto cuidado. Rosas blancas, claveles rosados, margaritas amarillas, todas esperando a alguien que las comprara, que las llevara a casa, que las regalara por amor. Pero Barcelona parecía haberse olvidado de las flores. El timbre de la puerta la sobresaltó. Un hombre mayor, con corbata azul y expresión seria, entró con paso decidido. No miraba las flores, la miraba a ella. «¿Esperanza Vidal?», preguntó con voz grave y profesional. «Sí, soy yo». Su corazón se aceleró. ¿Venía a embargar sus cosas? ¿A cerrar la floristería definitivamente? «Mi nombre es Aurelio Montesinos. Represento a un cliente que tiene una propuesta muy particular para usted». Esperanza frunció el ceño. «Disculpe, pero si es sobre el alquiler, ya sé que...». «No es sobre el alquiler». El hombre sacó un sobre grueso de su maletín. «Es sobre una oportunidad que podría cambiar su vida por completo». Las palabras flotaron en el aire como el perfume de las rosas. Esperanza sintió que algo se removía en su pecho, una mezcla de curiosidad y miedo que no había sentido en meses. «¿Qué clase de oportunidad?», preguntó, aunque una parte de ella ya sabía que no era normal. Nada bueno llegaba en sobres gruesos de la mano de extraños elegantes. Aurelio sonrió levemente. «Una que requiere discreción absoluta. Mi cliente necesita compañía para un evento muy importante. Una noche». «Solo una noche». «No entiendo». 5 millones de euros. La cifra cayó como una bomba silenciosa sobre el mostrador. Esperanza sintió que el mundo se detenía. Sus ojos se fijaron en los labios del hombre, esperando que dijera que era una broma, que había cometido un error. 5 millones euros, solo por acompañar a mi cliente a una gala corporativa. Actuar como su pareja durante la velada. Nada más. Esperanza se levantó lentamente, caminando hacia las rosas blancas. Sus piernas temblaban. 5 millones de euros. Podría salvar la floristería, pagar las deudas, empezar de nuevo. Pero, ¿por qué yo?, murmuró, tocando los pétalos suaves de una rosa. «Porque usted es perfecta para él». Aurelio dejó el sobre el mostrador. «Tiene hasta mañana para decidir. Si acepta, el evento es este sábado. ¿Y si no acepto? Entonces seguirá viviendo exactamente la misma vida que vive ahora». El hombre se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Ah, y señorita Vidal, mi cliente se llama Octavio Mendoza. Tal vez haya oído hablar de él». La puerta se cerró con un tintineo suave de las campanillas. Esperanza se quedó sola, rodeada del perfume de las rosas marchitas y una propuesta que podría ser su salvación o su condena. Tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una fotografía, y en ese instante entendió que esta decisión lo cambiaría todo. La fotografía cayó de sus manos como una hoja de otoño, y con ella todas sus certezas. Octavio Mendoza. Esperanza había visto ese nombre en los periódicos, en las noticias económicas que apenas prestaba atención mientras desayunaba café con magdalenas, pero nunca había visto su rostro. Nunca había imaginado que detrás de ese apellido, que movía millones, se escondiera un hombre así. La fotografía mostraba a un hombre de unos 35 años, con cabello castaño oscuro ligeramente despeinado y ojos que parecían guardar secretos. No era la típica imagen corporativa, fría y calculada. Era una fotografía robada, natural, donde se le veía caminando por las calles de Barcelona con una expresión distante, casi melancólica. «Dios mío», murmuró Esperanza,
sentándose en la silla detrás del mostrador. ¿Qué clase de hombre necesita pagar 5 millones de euros por una cita? El teléfono sonó, sobresaltándola. Era Remedios, su vecina del segundo piso, que también era su única amiga verdadera en el barrio. Esperanza, hija, ¿has visto las noticias? Dicen que van a demoler 3 edificios más en la calle para construir apartamentos de lujo. Este barrio ya no es lo que era. Sí, Remedios, ya lo sé. Esperanza escondió la fotografía debajo de las facturas. Todo está cambiando muy rápido. Por cierto, ¿has podido pagar ya el alquiler? Ayer vi a don Patricio hablando con el propietario del edificio. Tenía cara de pocos amigos. El estómago de Esperanza se encogió. Don Patricio era el administrador, y si estaba hablando con el propietario, no, aún no. Pero ya encontraré la manera. Hija, si necesitas ayuda, ya sabes que... No, Remedios, no puedo aceptar tu pensión. Tú también tienes tus propios problemas. Colgó el teléfono y volvió a mirar la fotografía. Octavio Mendoza caminaba solo por las calles de Barcelona, vestido con una camisa blanca simple y pantalones oscuros. Nada ostentoso, nada que gritara, soy millonario. Pero había algo en su expresión, en la manera en que sus hombros se encorvaban ligeramente, que le recordaba a ella misma. Soledad. Esperanza cerró los ojos y recordó las palabras de Aurelio. Solo por acompañar a mi cliente a una gala corporativa, actuar como su pareja durante la velada, nada más. ¿Nada más? ¿Cómo podía ser tan simple? Los hombres ricos no pagaban fortunas por simple compañía. Había algo más. Siempre había algo más. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, Barcelona seguía su ritmo acelerado. Coches, autobuses, personas corriendo hacia sus trabajos, hacia sus vidas. Todos tenían un rumbo, un propósito. Ella, en cambio, estaba atrapada en esa floristería que se desmoronaba lentamente, como las rosas que se marchitaban sin que nadie las comprara. Su teléfono móvil vibró. Un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Esperanza, soy Octavio. Aurelio me dijo que le entregó mi propuesta. Sé que debe parecer extraño, pero necesito que sepa que mis intenciones son completamente respetuosas. Solo necesito a alguien que me acompañe a un evento muy importante, nada más. Si acepta, nos podemos conocer mañana en el Café Central de Plaza Cataluña, a las 11:00, sin compromiso. Esperanza leyó el mensaje 3 veces. La manera en que escribía era educada, casi tímida. Nada que ver con la imagen que tenía de los empresarios millonarios. Miró nuevamente la fotografía. Había algo vulnerable en ese rostro, algo que le hizo pensar en las personas que entraban a su floristería buscando flores para disculparse, para decir adiós, para expresar lo que no podían decir con palabras. ¿Y si él también era una de esas personas? ¿Y si detrás de todo ese dinero había simplemente un hombre que necesitaba ayuda para expresar algo que no podía decir con palabras? El timbre de la puerta sonó nuevamente. Esta vez era doña Carmen, una señora mayor que compraba flores cada martes para llevarle a su esposo al cementerio. Las de siempre, Esperanza, claveles blancos. Mientras preparaba el ramo, Esperanza pensó en las rutinas, en las costumbres, en las pequeñas cosas que daban sentido a la vida. Doña Carmen había estado casada 50 años. 50 años de amor verdadero, de compañía auténtica. Doña Carmen, ¿puedo preguntarle algo? Claro, hija. ¿Cómo sabe cuando una decisión es correcta? La mujer mayor sonrió con sabiduría. Mira, Esperanza, a mi edad he aprendido que las decisiones correctas no siempre son las más fáciles, pero hay algo que nunca falla. Si una decisión te permite ayudar a alguien más y te ayuda a ti misma, entonces vale la pena intentar. Doña Carmen pagó las flores y se fue, dejando a Esperanza con esas palabras resonando en su cabeza. Tomó su teléfono y escribió: mañana a las 11:00, Café Central. Envió el mensaje antes de poder arrepentirse, y en ese momento algo cambió en el aire de la floristería, como si las rosas marchitas hubieran recuperado su perfume. Cuando sus ojos se encontraron, ella supo que había cometido un error, o tal vez la mejor decisión de su vida. La Plaza Cataluña bullía de actividad a las 11 de la mañana. Turistas con cámaras, ejecutivos con maletines, estudiantes con mochilas, todos cruzaban el espacio como hormigas en un hormiguero gigante. Esperanza llegó 10 minutos antes.
nerviosa, ajustándose el vestido azul marino que había elegido después de probarse toda su ropa 3 veces. El café central mantenía su elegancia clásica de siempre: mesas de mármol, sillas de hierro forjado, y ese aroma a café recién molido que había perfumado miles de conversaciones importantes. Escogió una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver la entrada sin parecer demasiado ansiosa. A las 11:03 lo vio. Octavio Mendoza caminaba hacia el café con la misma expresión distante de la fotografía, pero había algo diferente en persona. Era más alto de lo que había imaginado, con una presencia que no gritaba poder, sino que lo susurraba con cada paso. Vestía una camisa blanca simple y pantalones grises, nada ostentoso, pero todo perfectamente cortado a su medida. Sus ojos la encontraron inmediatamente, como si llevara su imagen grabada en la memoria. Esperanza sintió un vuelco en el estómago que no había experimentado en años. ¿Esperanza? Su voz era más suave de lo que había esperado. Sí, se levantó extendiendo la mano. Tú debes ser Octavio. Cuando sus dedos se tocaron, fue como si una corriente eléctrica atravesara el aire. Él pareció sentirlo también, porque retiró la mano más rápido de lo necesario. Gracias por venir. Se sentó frente a ella, gesticulando al camarero. Supongo que te pareció extraña mi propuesta. Extraña es una palabra muy suave. Esperanza sonrió levemente. 5 millones de euros por una noche de compañía no es exactamente una propuesta que reciba todos los días. El camarero se acercó. ¿Qué van a tomar? Café solo, por favor. Octavio miró a Esperanza. ¿Y tú? Café con leche y una tostada con tomate. Cuando el camarero se fue, quedaron solos con el silencio incómodo flotando entre ellos. Esperanza estudió su rostro. Tenía ojeras, como si no hubiera dormido bien en semanas. Sus manos, elegantes y cuidadas, tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo ella. Claro. ¿Por qué yo? En Barcelona hay miles de mujeres que estarían encantadas de acompañarte a cualquier evento. Octavio la miró fijamente. Porque no me conoces. Porque no tienes expectativas sobre quién debería ser. Porque cuando Aurelio me habló de ti, me dijo que eras auténtica. Aurelio me conoce. Hizo una investigación discreta. Nada invasivo, solo lo básico. Supe que tenías una floristería familiar, que estabas atravesando dificultades económicas, que eras una buena persona. Las palabras investigación discreta le produjeron un escalofrío. ¿Qué más sabes sobre mí? Que perdiste a tus padres hace 3 años en un accidente de coche, que heredaste la floristería de tu abuela, que trabajas sola desde entonces, que estás en riesgo de perder todo lo que más quieres. El café llegó en ese momento, dándole a Esperanza tiempo para procesar la información. Era perturbador y reconfortante a la vez saber que él comprendía su situación. Ahora es mi turno de hacer preguntas. Dio un sorbo a su café. ¿Por qué necesitas pagar 5 millones de euros por compañía? ¿Por qué no puedes simplemente invitar a alguien? La expresión de Octavio cambió. Sus ojos se volvieron distantes, como si estuviera viendo algo que ella no podía ver. Porque hace 3 años, el día de mi boda, mi prometida murió en un accidente de coche. Su voz se volvió ronca. Desde entonces, no he querido estar con nadie, pero mi empresa está a punto de cerrar el trato más importante de su historia. Los inversores japoneses son muy tradicionales. Necesitan ver que soy estable, que he superado la tragedia, que puedo liderar una empresa hacia el futuro. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era incómodo, sino cargado de comprensión mutua. Los dos perdimos a las personas que más queríamos, murmuró Esperanza. Sí, y los dos estamos tratando de salvar lo que queda. Ella lo miró realmente por primera vez. Detrás de la elegancia, detrás del dinero, había un hombre roto tratando de reconstruirse. Igual que ella. Y después del evento, ¿qué pasa después? Después, cada uno seguirá con su vida. Tú salvarás tu floristería. Yo salvaré mi empresa. Fin de la historia. Pero algo en la manera en que lo dijo, algo en la intensidad de su mirada, le decía que no sería tan simple. ¿Cuándo es el evento? Este sábado. Una gala en el Hotel Arts. Necesitaríamos ensayar, conocernos lo suficiente para que parezca real. ¿Ensayar? Sí, como si fuéramos una pareja de verdad. Y en ese momento,
Esperanza se dio cuenta de que esta propuesta era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Solo esa actuación, se repetía mientras él la tomaba de la mano, pero su corazón latía como si fuera real. El apartamento de Octavio en el Eixample era exactamente lo que Esperanza había imaginado: minimalista, elegante, frío, ventanas enormes que daban a la ciudad, muebles de diseño que parecían sacados de una revista, y una ausencia total de fotografías personales. Era como si nadie viviera realmente allí. «Necesitamos que parezca que llevamos saliendo al menos 6 meses», dijo Octavio, sirviendo 2 copas de vino blanco en la cocina de mármol. «Los inversores japoneses son muy perceptivos, se darán cuenta si fingimos». Esperanza aceptó la copa, notando cómo sus dedos se rozaron brevemente. Desde el encuentro en el café 2 días atrás, no había podido sacarse de la cabeza la manera en que él la había mirado. «¿Cómo se supone que nos conocimos?», preguntó, sentándose en el sofá gris que probablemente costaba más que todo el inventario de su floristería. «¿En tu floristería?». Octavio se sentó a su lado, lo suficientemente cerca para que ella pudiera percibir su colonia sutil. «Fui a comprar flores para el aniversario de la muerte de Carmela». El nombre de su prometida muerta flotó en el aire como una sombra. Esperanza sintió una punzada de algo que no pudo identificar. ¿Celos de una mujer muerta? Era absurdo. ¿Y me enamoré de ti a primera vista? La pregunta salió con más sarcasmo del que pretendía. No, su respuesta fue seria. Nos hicimos amigos primero. Yo iba cada semana a comprar flores. Tú me escuchabas hablar de Carmela sin juzgarme. Poco a poco, me ayudaste a sanar. Había algo en la manera en que lo describía que sonaba demasiado real, demasiado posible. Y cuando nos dimos cuenta de que era amor, Octavio la miró fijamente. «Hace 2 meses, una tarde de lluvia, estabas cerrando la floristería y yo llegué empapado. Me ofreciste quedarte hasta que escampara. ¿Y qué pasó? Te miré organizando las flores, cantando bajito una canción que no conocía, y me di cuenta de que hacía meses que no pensaba en Carmela cuando estaba contigo». El silencio que siguió fue intenso. Esperanza se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Es una buena historia», murmuró. «Ahora necesitamos practicar los gestos, las pequeñas intimidades que tienen las parejas reales». «¿Cómo cuáles?». Octavio dejó su copa en la mesa y se giró hacia ella. «¿Puedo?». Sin esperar respuesta, levantó la mano y acarició suavemente su mejilla. El toque fue tan inesperado, tan tierno, que Esperanza cerró los ojos involuntariamente. «En público, necesito poder tocarte así», susurró, como si fuera lo más natural del mundo. Cuando ella abrió los ojos, él estaba muy cerca. Podía ver las pequeñas líneas de expresión alrededor de sus ojos, la manera en que su respiración se había acelerado ligeramente. «¿Y esto?». Esperanza levantó la mano y rozó el cabello de él, acomodando un mechón rebelde. «¿También necesitamos practicarlo?». La respiración de Octavio se volvió más profunda. «Sí. ¿Y besarnos? ¿También necesitamos ensayar eso?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Octavio se quedó inmóvil, como si estuviera luchando consigo mismo. «Esperanza, es una pregunta práctica», se apresuró a aclarar, aunque su corazón latía descontroladamente. «Si llevamos 6 meses juntos, es natural que nos besemos en público. No creo que sea buena idea». «¿Por qué?». «Porque…». Octavio se alejó, levantándose del sofá. «Porque podríamos confundir los límites». «¿Qué límites?». «Los límites entre lo que es real y lo que es actuación». Esperanza también se levantó, sintiendo una valentía que no sabía que tenía. «¿Y si ya están confusos?». La confesión quedó suspendida en el aire. Octavio se giró lentamente hacia ella, y en sus ojos había algo que no había visto antes. Vulnerabilidad. «Esperanza, no puedes decir esas cosas». «¿Por qué no?». «Porque esto es un contrato, un acuerdo comercial. Cuando termine la gala, cada uno seguirá con su vida. ¿Y si no quiero que termine?». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas. Octavio se acercó a ella lentamente, como si fuera un animal herido. «No sabes lo que dices». «Sí, lo sé». Esperanza sintió lágrimas en los ojos. «Sé que esto empezó siendo sobre dinero, pero también sé que cuando me miras, siento algo que creía que había muerto con mis padres. Esperanza, y sé que tú también lo sientes. Lo veo en la manera en que tiemblan tus manos cuando me tocas». Octavio la miró durante largos segundos. Luego,
Como si estuviera tomando la decisión más importante de su vida, se acercó y tomó su rostro entre sus manos. «Si hacemos esto», susurró, «ya no habrá vuelta atrás. No la quiero». Y entonces él la besó. Fue suave al principio, casi tímido, como si estuviera recordando cómo se hacía. Pero cuando ella respondió, cuando sus brazos se enrollaron alrededor de su cuello, el beso se volvió más profundo, más desesperado. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente. «Dios», murmuró Octavio, apoyando su frente contra la de ella. «¿Qué estamos haciendo?» «Tal vez», susurró Esperanza, «estamos dejando de actuar. Algunas noches cambian el curso de una vida entera, y esta era una de ellas». Esperanza no había podido dormir. Eran las 2 de la madrugada y seguía dando vueltas en su pequeña cama, reviviendo cada segundo del beso de Octavio. Sus labios aún conservaban la memoria de ese momento, y su corazón latía de una manera que creía haber olvidado para siempre. Su teléfono vibró en la mesilla de noche. Un mensaje de él. «¿Estás despierta?» Se incorporó inmediatamente, como si hubiera estado esperando exactamente eso. «Sí, no puedo dormir». «Yo tampoco. ¿Podemos hablar? ¿Ahora? Hay algo que necesitas saber antes de mañana». 20 minutos después, Esperanza caminaba por las calles vacías de Barcelona hacia el apartamento de Octavio. La ciudad nocturna tenía una belleza melancólica que nunca había notado antes. Las farolas creaban círculos de luz dorada en el asfalto húmedo, y el silencio era interrumpido solo por el ocasional paso de un taxi. Cuando llegó, él ya la estaba esperando en el portal. Vestía una camiseta gris y pantalones de pijama, con el cabello revuelto y una expresión que no había visto antes. «Miedo. Gracias por venir», murmuró, conduciéndola hacia el ascensor. «¿Qué es tan importante que no podía esperar hasta mañana?» Octavio esperó hasta que estuvieron en su apartamento para responder. Se dirigió directamente a la ventana, dándole la espalda. «Hay algo sobre la gala que no te dije». El estómago de Esperanza se encogió. «¿Qué? Los inversores japoneses no son los únicos que estarán allí». Se giró lentamente hacia ella. «También estará Valentina Herrera». El nombre no le decía nada, pero la manera en que él lo pronunció le indicó que debería. «¿Quién es Valentina?» «La hermana de Carmela». El silencio que siguió fue tenso. Esperanza se sentó lentamente en el sofá, procesando la información. «Tu ex cuñada estará en la gala». «Sí, y ella no sabe sobre ti, sobre nosotros, sobre este acuerdo. ¿Qué cree que soy?» Octavio se pasó las manos por el cabello. «Cree que eres mi novia real. Le dije que había conocido a alguien especial porque necesitaba que dejara de preocuparse por mí. Y eso es un problema. Valentina conocía a Carmela mejor que nadie. Sabe exactamente cómo era nuestra relación. Si nota algo extraño entre nosotros, si sospecha que estamos fingiendo, ¿qué pasaría? Se lo diría a todo el mundo, a los medios, a los inversores. Mi reputación quedaría destruida». Esperanza se levantó y caminó hacia él. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque sabía que no aceptarías, porque es demasiado arriesgado, porque...» Su voz se quebró ligeramente. «Porque Valentina va a hacer todo lo posible por demostrar que no estoy realmente enamorado de ti. ¿Y cómo va a hacer eso? Conoce todos mis gestos, todas mis manías, la manera en que realmente me comporto cuando estoy enamorado». Carmela se lo contaba todo. Esperanza sintió una punzada de inseguridad. «¿Y qué pasó ayer? ¿El beso también fue parte del ensayo?» La pregunta salió cargada de una vulnerabilidad que la sorprendió. Octavio se acercó inmediatamente, tomando sus manos. «No, ese beso fue lo más real que he sentido en 3 años. Pero ahora tienes miedo de que no sea suficiente para convencer a tu ex cuñada». «Tengo miedo de muchas cosas, Esperanza». Sus ojos se volvieron intensos. «Tengo miedo de que Valentina descubra la verdad. Tengo miedo de que este plan falle y pierda la empresa que he construido durante 10 años. Pero sobre todo, ¿qué? Tengo miedo de lo que siento por ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión sagrada. Esperanza sintió que algo se rompía y se reconstruía dentro de su pecho. «¿Por qué te da miedo?» «Porque significa que estoy traicionando la memoria de Carmela, porque significa que estoy listo para amar a alguien más, y porque...» Su voz se volvió un susurro. «Porque después de mañana vas a desaparecer de mi vida». «¿Quién dice que voy a desaparecer? El contrato, el acuerdo,
5 millones de euros por una noche. Esperanza se acercó hasta que no hubo espacio entre ellos. Octavio, ¿y si te dijera que ya no me importa el dinero? ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que mañana en esa gala no voy a estar actuando. Voy a estar allí porque quiero estar contigo. Porque lo que siento por ti no tiene precio. Octavio la miró como si fuera un milagro que había aparecido en su vida sin avisar. ¿Estás segura? Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida. Él la besó entonces, con una desesperación que hablaba de años de soledad, de noches vacías, de corazones rotos que aprendían a latir de nuevo. Cuando se separaron, Esperanza supo que ya no había vuelta atrás. «Ya mañanas», susurró contra sus labios, «vamos a demostrarle a Valentina y a todo el mundo que el amor verdadero no se puede fingir». Pero ninguno de los dos sabía que Valentina Herrera ya tenía un plan para destruir todo lo que habían construido. En el momento en que ella bajó por esas escaleras, él supo que esta noche cambiaría todo para siempre. El Hotel Arts se alzaba contra el cielo barcelonés como una torre de cristal y sueños. Esperanza se miró por última vez en el espejo del vestidor, ajustándose el vestido negro que Octavio había elegido para ella. Era elegante sin ser ostentoso, sofisticado, pero accesible, perfecto para la mujer que supuestamente había conquistado el corazón del empresario más esquivo de Barcelona. Sus manos temblaban ligeramente mientras se ponía los pendientes de perlas que había pertenecido a su abuela. Esta noche no era solo sobre fingir ser la novia de Octavio. Era sobre demostrar que el amor que habían encontrado era real. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. «¿Esperanza? ¿Estás lista?» La voz de Octavio sonaba tensa. Abrió la puerta y por un momento ambos se quedaron sin palabras. Él vestía un smoking negro impecable que realzaba su elegancia natural, pero era la manera en que la miraba lo que le quitó el aliento. «Estás perfecta», murmuró, ofreciéndole su brazo. «Tú tampoco estás mal», respondió ella, tratando de calmar sus nervios. El ascensor los llevó hasta el salón principal en silencio. Cuando las puertas se abrieron, Esperanza se sintió abrumada por la magnificencia del lugar. Cientos de personas elegantemente vestidas conversaban bajo enormes arañas de cristal, mientras camareros circulaban con bandejas de champán y canapés. «¿Nervioso?», le susurró al oído. «Terriblemente», admitió él. Pero contigo a mi lado, siento que puedo con todo». Se adentraron en la multitud, y Esperanza notó inmediatamente las miradas, algunas curiosas, otras evaluadoras. Octavio Mendoza había aparecido en público con una mujer por primera vez en 3 años, y todo el mundo quería verla. «Octavio», una voz femenina los interrumpió. Se giraron y Esperanza se encontró frente a una mujer elegante de unos 40 años, con cabello castaño recogido en un moño perfecto y ojos que parecían rayos X. Llevaba un vestido azul marino que gritaba dinero y clase. «Valentina». Octavio se tensó imperceptiblemente. «Te presento a Esperanza Vidal». «Esperanza». «Ella es Valentina Herrera, la famosa Esperanza». Valentina extendió la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sí, Octavio me ha hablado mucho de ti. Es un placer conocerte», respondió Esperanza, manteniendo la calma a pesar de sentir la intensidad del escrutinio. «Dime, Esperanza, ¿cómo es que has logrado lo que nadie más pudo en 3 años?» La pregunta era aparentemente inocente, pero Esperanza detectó el filo detrás de las palabras. «No creo que haya logrado nada especial. Simplemente nos entendemos». «Ah, ¿sí?», Valentina ladeó la cabeza. «¿Y qué es lo que más te gusta de Octavio?» Esperanza sintió la trampa, pero también sintió la mano de Octavio apretando ligeramente la suya. Una señal de apoyo. «Me gusta que cuando está conmigo olvida ser el empresario perfecto y simplemente es el mismo. Me gusta que se ríe cuando cuenta historias de su infancia en Sevilla. Me gusta que aún llora cuando escucha la canción que su madre le cantaba antes de dormir». Las palabras salieron de su corazón, no de ningún ensayo, porque en las últimas semanas había llegado a conocer realmente a Octavio, no al personaje público. Valentina parpadeó, claramente no esperando una respuesta tan específica y emotiva. «Interesante», murmuró. «Carmela nunca mencionó que Octavio llorara con música». «Las personas cambian», intervino Octavio suavemente. «Esperanza me ha enseñado que está bien mostrar vulnerabilidad. ¿Y tú qué opinas de que llore?» Valentina se dirigió directamente a Esperanza.
Opino que es hermoso ver a un hombre que no tiene miedo de sentir. Algo en la expresión de Valentina cambió. Una sombra de duda cruzó sus ojos. Señor Mendoza. Una voz masculina interrumpió la tensión. Los señores Takahashi están esperando para conocer a su encantadora acompañante. Era Aurelio, apareciendo en el momento perfecto. Por supuesto. Octavio se giró hacia Valentina. Con permiso. Mientras se alejaban, Esperanza escuchó a Valentina murmurar: «Esto no ha terminado». Los siguientes 30 minutos fueron un desfile de presentaciones, conversaciones en inglés y japonés, y sonrisas diplomáticas. Esperanza se sorprendió de lo natural que se sentía al lado de Octavio, como si realmente fueran una pareja establecida. «Señora Vidal», dijo el señor Takahashi en un inglés cuidadoso, «¿cómo describiría su relación con el señor Mendoza?». Esperanza miró a Octavio, quien la observaba con una intensidad que le quitó el aliento. Como si hubiéramos estado esperándonos toda la vida sin saberlo, respondió con total honestidad. La respuesta causó sonrisas de aprobación entre los inversores japoneses, pero fue la expresión de Octavio lo que la dejó sin aliento. La miraba como si acabara de realizar el milagro más grande del mundo. «Disculpen», intervino Valentina, apareciendo nuevamente. «¿Puedo robar a Esperanza por un momento? Prometo devolvérsela intacta». No era realmente una pregunta. Octavio apretó la mano de Esperanza. «Estaré aquí», murmuró. Valentina la condujo hacia una terraza lateral, lejos del ruido de la fiesta. «Muy impresionante», dijo una vez que estuvieron solas. «Disculpa, tu actuación, casi me convences». Esperanza sintió que el corazón se le detenía. «No sé de qué hablas. Claro que lo sabes». Valentina sonrió con frialdad. «Sé exactamente lo que eres, Esperanza Vidal, y sé exactamente lo que Octavio te está pagando». El mundo de Esperanza se tambaleó. «¿Cómo? Porque yo contraté a Aurelio. Hay verdades que caen como meteoritos, y esta acababa de destruir su mundo entero. ¿Qué quieres decir con que tú contrataste a Aurelio?». Las palabras salieron de la garganta de Esperanza como cristales rotos. Valentina se acercó a la barandilla de la terraza, contemplando las luces de Barcelona como si fueran piezas de ajedrez que podía mover a su antojo. ¿Realmente creías que era una coincidencia? Un hombre rico que necesita desesperadamente una acompañante y una floristera en bancarrota que necesita desesperadamente dinero. Se giró con una sonrisa cruel. «Por favor, Esperanza, no insultes mi inteligencia. No entiendo nada». «Claro que no, porque has estado demasiado ocupada enamorándote del hombre equivocado». El corazón de Esperanza latía tan fuerte que pensó que podría salirse de su pecho. «¿Por qué? ¿Por qué harías algo así?». «Porque Octavio necesita aprender una lección». Valentina se quitó un pendiente, como si estuviera preparándose para una batalla. «Durante 3 años he visto cómo se marchita, cómo se niega a vivir, cómo convierte el recuerdo de mi hermana en una prisión. Carmela nunca habría querido eso para él. Entonces, esto es para ayudarlo. En parte». Sus ojos se volvieron duros como diamantes, pero también para proteger el legado de Carmela. Porque si Octavio va a amar de nuevo, no va a ser con una mujer que está con él solo por dinero. Las palabras golpearon a Esperanza como bofetadas. «Yo no estoy con él por dinero. Ya no». «¿No?». Valentina sacó su teléfono. «Porque tengo aquí la grabación de tu conversación con Aurelio donde dices, y cito textualmente, 5 millones de euros pueden cambiar mi vida. Acepto». El mundo de Esperanza se tambaleó. Eso fue al principio, antes de conocerlo realmente. ¿Y crees que él va a ver la diferencia? ¿Crees que cuando descubra que yo orquesté todo esto, va a confiar en que tus sentimientos son reales? Porque lo son, Dios mío, son reales. Tal vez, pero él nunca lo sabrá. Valentina guardó el teléfono, porque dentro de 10 minutos voy a contarle toda la verdad delante de los inversores japoneses. Voy a mostrarle la grabación, los documentos del pago, todo. ¿Por qué harías eso? Destruirás su negocio. Su negocio ya está destruido. Los Takahashi se van a retirar de todas formas. Las cifras no cuadran, Esperanza. La empresa de Octavio está en bancarrota. La revelación cayó como un martillo sobre su cabeza. ¿Qué? ¿Creías que un empresario exitoso necesitaría pagar 5 millones por una cita? Octavio está desesperado. Este contrato con los japoneses era su última oportunidad de salvar la empresa. Pero entonces, así los inversores se van, Octavio lo perderá todo.
su empresa, su reputación, su futuro. Valentina sonrió con una crueldad que helaba la sangre, y se quedará exactamente donde estaba hace 3 años, solo, roto y sin nada que perder. Estás loca. Esto no va a ayudarlo, lo va a destruir. A veces hay que destruir algo completamente para poder reconstruirlo correctamente. Esperanza sintió náuseas. ¿Y yo? ¿Qué pasa conmigo en tu retorcido plan? Tú vas a desaparecer, vas a tomar tu dinero y vas a salir de su vida para siempre, porque si realmente lo amas, como dices, no vas a querer ser la razón por la que pierda todo lo que le queda. No puedes obligarme. No. Valentina se acercó peligrosamente. Tengo documentos que prueban que firmaste un contrato para engañar a inversores internacionales. Eso es fraude, Esperanza. Podrías ir a la cárcel. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza. ¿Por qué me odias tanto? Ni siquiera me conoces. No te odio. Te tengo lástima. Su voz se suavizó ligeramente. Porque te enamoraste de un fantasma. El Octavio que conociste estas semanas no es real. Es un hombre desesperado interpretando el papel de empresario exitoso para salvar los restos de su vida. ¿No es cierto? ¿No? Entonces dime, ¿te ha llevado a su oficina? ¿Has conocido a sus empleados? ¿Has visto alguna prueba real de su éxito empresarial? El silencio de Esperanza fue suficiente respuesta. Exacto, porque no hay nada que ver. Su empresa tiene 3 empleados en una oficina alquilada que no puede pagar. Esperanza se aferró a la barandilla, sintiendo que el mundo se desplomaba bajo sus pies. Todo había sido una mentira. Todo. ¿Qué quieres que haga? Sal por esa puerta trasera. No digas adiós. Desaparece de su vida como si nunca hubieras existido. El dinero ya está en tu cuenta. ¿Y si me niego? Entonces, en 5 minutos, Octavio descubrirá que la mujer de la que se está enamorando fue contratada por la hermana de su prometida muerta para manipularlo. ¿Crees que se recuperará de esa traición? Esperanza cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas empapaban sus mejillas. Dentro del salón podía escuchar las risas y la música de la gala. Octavio estaba allí, esperándola, confiando en ella. «Tienes 30 segundos para decidir», murmuró Valentina. «¿Lo amas lo suficiente como para salvarlo de la verdad?» Y en ese momento, Esperanza se dio cuenta de que a veces amar a alguien significa estar dispuesta a romperle el corazón para protegerlo. Hay decisiones que se toman con el corazón roto, y esta era la más dolorosa de todas. Esperanza se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, tratando de recomponer su maquillaje antes de entrar al salón. Había tomado su decisión, la más difícil y la más cruel de su vida. Iba a desaparecer, no porque no amara a Octavio, sino precisamente porque lo amaba, porque no podía ser la razón por la que descubriera que incluso su último intento de salvación había sido una mentira orquestada por la hermana de la mujer que había perdido. Atravesó el salón con pasos firmes, fingiendo una sonrisa que sentía como vidrio molido en su cara. Octavio estaba junto a los inversores japoneses, gesticulando con entusiasmo mientras explicaba algo sobre proyecciones futuras. Cuando la vio acercarse, su rostro se iluminó de una manera que casi la hizo cambiar de opinión. «Esperanza, ven aquí. Los señores Takahashi quieren conocer más sobre tu floristería». Ella se acercó, tomó su mano y se la llevó a los labios, besándola suavemente. Un gesto que los japoneses interpretaron como romántico, pero que ella sabía que era un adiós. «Octavio», murmuró contra su piel, «necesito ir al baño. Vuelvo enseguida». «¿Estás bien? Te veo pálida. Solo necesito un momento». Le sonrió con una ternura que le rompía el alma. «Te amo. Necesito que lo sepas. Te amo más de lo que creí posible amar a alguien». La confesión lo tomó por sorpresa. Sus ojos se llenaron de una emoción tan pura que Esperanza tuvo que apartar la mirada para no desmoronarse allí mismo. «Yo también te amo», susurró él, «más de lo que las palabras pueden expresar». Esperanza asintió, grabando cada detalle de su rostro en su memoria. Luego se alejó, caminando hacia los baños pero dirigiéndose directamente a la salida de emergencia. En el ascensor, mientras descendía hacia la planta baja, escribió un mensaje en su teléfono. «Octavio, cuando leas esto, ya me habré ido. No me busques. No trates de encontrarme. Lo nuestro fue hermoso mientras duró, pero hay cosas que no puedes entender. Te amo demasiado como para permitir que sigas viviendo una mentira.
Construye una vida nueva. Sé feliz. Por favor, sé feliz. Envió el mensaje justo cuando las puertas del ascensor se abrían en el vestíbulo. Afuera, Barcelona la recibió con una brisa fría que le recordó que octubre ya estaba llegando a su fin. Caminó por la Barceloneta sin rumbo fijo, el vestido negro ondeando a su alrededor como un presagio de duelo. Su teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Era él. No contestó. Volvió a sonar. Y otra vez. Finalmente, lo apagó. Llegó a su apartamento 3 horas después. Después de caminar sin parar por las calles vacías de la ciudad, se sentó en su pequeña cocina, aún vestida de gala, y lloró como no había llorado desde la muerte de sus padres. El lunes por la mañana, cuando fue a abrir la floristería, encontró a Octavio esperándola en la puerta. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada y una expresión de desesperación que le partía el corazón. ¿Por qué? Fue lo único que dijo cuando la vio. Esperanza mantuvo la distancia, sacando las llaves con manos temblorosas. Ya te lo expliqué en el mensaje. No me explicaste nada. Desapareciste en medio de la noche más importante de mi vida. ¿Y cómo fue? ¿Conseguiste el contrato? La pausa que siguió fue suficiente respuesta. Octavio bajó la cabeza. Los Takahashi se retiraron. Dijeron que no podían hacer negocios con alguien que no podía mantener a su propia pareja en una gala. Esperanza sintió que se moría por dentro. Su huida había sido inútil. Valentina había tenido razón. Los inversores se iban a retirar de todas formas. «Lo siento», murmuró. «¿Lo sientes?» Su voz se volvió amarga. «¿Sabes lo que siento yo, Esperanza? Que por primera vez en 3 años había vuelto a creer en el amor. Por primera vez desde Carmela había imaginado un futuro. Y tú simplemente desapareciste. Octavio, era mentira. Todo lo que dijiste, todo lo que sentí». Esperanza lo miró a los ojos y por un momento estuvo tentada a contarle toda la verdad, sobre Valentina, sobre el plan, sobre el chantaje. Pero entonces recordó las palabras de la hermana de Carmela. «¿Crees que se recuperará de esa traición?» «No era mentira», susurró, «pero tampoco era suficiente». ¿Qué significa eso? Significa que a veces el amor no es suficiente para superar las diferencias de clase, de mundo, de realidad. Octavio se acercó, tomando sus manos a pesar de que ella trató de apartarse. «Eso es una mentira y lo sabes. Dime qué pasó realmente. ¿Alguien te amenazó? ¿Te dijeron algo?» Por un momento, Esperanza casi se quebró, casi le contó todo, pero entonces vio el dolor en sus ojos, la manera en que se aferraba a ella como a un salvavidas, y supo que la verdad lo destruiría completamente. «Nadie me dijo nada. Simplemente me di cuenta de que estaba viviendo un cuento de hadas, y los cuentos de hadas no son reales». Octavio la soltó como si fuera fuego. «¿Sabes qué es lo más cruel de todo esto?» Su voz se quebró. «Que realmente creí que me amabas, que realmente pensé que íbamos a construir algo juntos. Octavio, por favor». «No, ya está». Se alejó hacia la puerta. «Tienes razón. Los cuentos de hadas no son reales». Se marchó sin mirar atrás, dejando a Esperanza sola entre las flores marchitas de su tienda. Y en ese momento, ella supo que acababa de cometer el error más grande de su vida. Pero ya era demasiado tarde para arreglarlo. 2 semanas después, ambos habían aprendido que vivir sin el amor verdadero es como respirar con los pulmones rotos. La floristería permanecía cerrada desde hacía 5 días. Esperanza no tenía fuerzas para abrir las puertas, para fingir que la vida seguía cuando su mundo se había desplomado completamente. Se quedaba en su apartamento, sobreviviendo a base de café frío y lágrimas, mirando por la ventana el ir y venir de una Barcelona que parecía ajena a su dolor. Los 5 millones de euros estaban en su cuenta bancaria, pero no los había tocado. Cada vez que veía el saldo, sentía náuseas. Era dinero manchado de sangre, de mentiras, de un amor que había tenido que traicionar para protegerlo. Su teléfono sonó. Era Remedios. «Esperanza. Hija, ¿estás viva? Llevo 3 días golpeando tu puerta». «Estoy bien, Remedios. Solo necesito estar sola. Ni hablar». «Abajo en 5 minutos». La línea se cortó antes de que pudiera protestar. Esperanza se miró en el espejo del baño y se asustó de su propio reflejo. Ojeras profundas, cabello enredado, labios resecos. Parecía un fantasma de sí misma. Cuando Remedios entró con su llave de emergencia,
Traía una bolsa de supermercado y una expresión de determinación que Esperanza conocía bien. «Dios santo, mira cómo estás». Dejó la bolsa en la cocina y fue directamente a abrir las ventanas. «¿Qué ha pasado? ¿Es por el hombre elegante que venía a buscarte? ¿Octavio ha venido?» Todos los días durante una semana. Se quedaba horas sentado en el portal, esperando. Hasta ayer. El corazón de Esperanza se encogió. «¿Ayer qué pasó? Que no vino. Y esta mañana vi algo en las noticias que te va a interesar». Remedios encendió la televisión y cambió al canal de noticias económicas. En la pantalla apareció la imagen de Octavio, pero no era el hombre elegante y controlado que había conocido. Estaba demacrado, con barba de varios días, caminando entre un grupo de periodistas que lo acosaban con preguntas. «La quiebra de Mendoza Enterprises se hizo oficial esta mañana», decía la reportera. «El empresario, que alguna vez fue considerado una de las promesas del sector tecnológico español, ha perdido todo tras el fracaso de las negociaciones con inversores japoneses». Esperanza se llevó las manos a la boca. «Dios mío, hay más», murmuró Remedios, subiendo el volumen. Fuentes cercanas al empresario confirman que la ruptura con su pareja sentimental habría sido el detonante final de su declive emocional y profesional. Mendoza, que no había aparecido en público con una mujer desde la muerte de su prometida hace 3 años, parecía haber encontrado estabilidad personal que se tradujo en una recuperación empresarial temporal. Esperanza apagó la televisión con manos temblorosas. Todo había sido su culpa. Valentina tenía razón. Su huida había sido el golpe final que había destruido a Octavio completamente. «Esperanza, ¿qué pasó entre ustedes?» Antes de que pudiera responder, alguien golpeó la puerta, con fuerza, insistentemente. Cuando abrió, se encontró frente a frente con Valentina Herrera, pero no era la mujer elegante y controlada de la gala. Parecía agitada, nerviosa, casi culpable. «Necesitamos hablar», dijo sin preámbulos. «Creo que ya hablamos suficiente». «No, escúchame. He cometido un error terrible». Remedios se acercó protectoramente. «¿Quién es esta mujer?» «Nadie importante», murmuró Esperanza. «¿Qué quieres, Valentina?» «Octavio está en el hospital». Las palabras cayeron como un martillo. Esperanza sintió que las piernas le fallaban. «¿Qué?» «Intento de suicidio. Anoche. Su asistente lo encontró en su oficina». El mundo se detuvo. Esperanza se aferró al marco de la puerta para no caer. «No, no puede ser. Está vivo», se apresuró a aclarar Valentina, «pero está destrozado. No quiere ver a nadie, no quiere comer, apenas habla». «¿Por qué me cuentas esto?» «Porque yo provoqué todo esto». Valentina se quebró, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Pensé que sabía lo que era mejor para él. Pensé que podía manipular su vida como si fuera una partida de ajedrez, pero me equivoqué terriblemente. ¿Qué quieres que haga? Que vayas a verlo. Que le digas la verdad. La verdad lo destruiría. ¿Más de lo que ya está destruido?» Valentina se acercó, tomando sus manos. «Esperanza, he visto cómo te mira. He visto cómo tú lo miras. Lo que hay entre ustedes es real. Es lo más real que he visto en años. Pero el plan, el chantaje, todo. Fui yo. Octavio no sabe nada. Él creía que todo era auténtico. Desde el primer momento, él pensó que habían sido casualidad, destino, lo que quieras llamarlo». Esperanza se sintió mareada. «¿Estás diciendo que...?» «Estoy diciendo que Octavio te amó auténticamente desde el primer día, que cada beso, cada caricia, cada palabra de amor que te dijo era real, y que se está muriendo porque cree que tú no sentías lo mismo. Dios mío, ¿qué he hecho?» «Lo mismo que yo. Decidir por él en lugar de confiar en él». Remedios, que había estado escuchando en silencio, se acercó y puso una mano en el hombro de Esperanza. «Hija, no sé qué historia tan complicada se han montado ustedes dos, pero hay algo que sí sé. Cuando amas a alguien de verdad, luchas por él, aunque tengas miedo, aunque puedas salir lastimada. ¿Y si es demasiado tarde? Solo hay una manera de saberlo», murmuró Valentina. «Pero tienes que ir ahora, antes de que pierda toda esperanza para siempre». Esperanza se miró en el espejo del recibidor. Estaba horrible, destrozada, rota, pero tal vez así era como tenía que ir, sin máscaras, sin fingimientos, solo con la verdad desnuda de su amor. ¿En qué hospital está? Y por primera vez en semanas, sintió algo parecido a la esperanza floreciendo en su pecho roto. Corrió por las calles de Barcelona
como si su vida dependiera de ello, porque de alguna manera así era. El Hospital Clínic nunca había parecido tan lejos. Esperanza tomó el primer taxi que encontró, rezando para que no fuera demasiado tarde, para que Octavio todavía quisiera escucharla, para que el amor pudiera ser más fuerte que las mentiras que los habían destruido. «Por favor, más rápido», le rogó al taxista, que la miraba por el retrovisor con expresión preocupada. «Señora, está usted muy pálida. ¿Está bien?» «No, no estoy bien, pero voy a estarlo. Tengo que estarlo». Cuando llegó al hospital, corrió por los pasillos como una loca, preguntando por Octavio Mendoza, hasta que una enfermera la dirigió a la planta de psiquiatría. El corazón se le detuvo al escuchar esas palabras. Habitación 314. Pero solo puede entrar familia directa. Soy su prometida. La mentira salió tan natural que casi la sorprendió. Pero no era una mentira, ¿verdad? En su corazón, en lo más profundo de su ser, sabía que estaban destinados a estar juntos. La habitación 314 estaba en silencio. Cuando empujó la puerta suavemente, lo vio. Octavio estaba sentado en la cama, mirando por la ventana con una expresión vacía que le partió el alma. Tenía vendas en las muñecas y su rostro había perdido toda la vitalidad que recordaba. Era como ver el fantasma del hombre del que se había enamorado. Octavio. Él se giró lentamente y cuando sus ojos se encontraron, Esperanza vio algo que la destrozó. Indiferencia, como si fuera un extraño. «¿Qué haces aquí? Vine a decirte la verdad. Ya no me interesan las verdades, Esperanza, ni las mentiras». Se acercó lentamente, como si fuera un animal herido. «Por favor, escúchame. Solo 5 minutos. ¿Para qué? Para terminar de destruir lo poco que queda de mí. Para salvarte. Para salvarnos». Octavio la miró con una tristeza tan profunda que ella tuvo que contener las lágrimas. «Ya no hay un nosotros». «Sí lo hay. Siempre lo hubo. Desde el primer momento en que nos vimos en el café. Era actuación, Esperanza. Todo era actuación». «No». Se sentó en el borde de la cama, tomando sus manos a pesar de que él trató de apartarse. «Lo que sentí por ti nunca fue actuación. Cada beso, cada palabra de amor, cada momento, todo era real. Entonces, ¿por qué te fuiste?» Y ahí estaba, el momento de la verdad absoluta. «Porque Valentina me chantajeó». El silencio que siguió fue total. Octavio la miró como si no hubiera entendido las palabras. «¿Qué dijiste?» «Valentina orquestó todo desde el principio. Ella contrató a Aurelio. Ella sabía de tu situación financiera. Ella planeó que nos encontráramos». Octavio se incorporó lentamente. «Eso es imposible. En la gala me llevó a la terraza y me contó todo. Me dijo que tenía grabaciones de mi conversación inicial con Aurelio, documentos del pago, todo. Me amenazó con revelarte la verdad delante de los inversores si no desaparecía de tu vida. ¿Y tú le creíste? Tenía pruebas, Octavio. Tenía todo. Pero, ¿por qué no me lo dijiste?» Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza. «Y porque me dijo que si descubrías que la hermana de Carmela había manipulado tu vida para que te enamoraras de una mujer que inicialmente solo quería tu dinero, te destruiría completamente». Octavio se quedó inmóvil durante largos segundos. Luego, para sorpresa de Esperanza, comenzó a reír. Una risa amarga, rota. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? ¿Qué? Que no me importa. ¿Cómo que no te importa? No me importa cómo empezó. No me importa si Valentina lo planeó. No me importa si inicialmente solo querías dinero. Se giró hacia ella y por primera vez en semanas, sus ojos tenían vida. Solo me importa cómo terminó. Me importa que te enamoraste de mí. Me importa que yo me enamoré de ti. Me importa que fuimos reales. Octavio, ¿sabes cuándo supe que era real lo nuestro? Esperanza negó con la cabeza, sin poder hablar. La primera noche que cenamos juntos en mi apartamento. Estabas contándome sobre tus padres, sobre cómo heredaste la floristería, y de repente paraste de hablar y dijiste, «Lo siento. Debe ser aburrido escuchar sobre flores cuando tienes una empresa que dirigir». Y yo pensé, «Dios mío, podría escucharla hablar de flores toda mi vida». ¿Por qué? Porque no estabas tratando de impresionarme. Porque en ese momento eras simplemente tú, auténtica, vulnerable, real. Esperanza se acercó más, tomando su rostro entre sus manos. «¿Puedes perdonarme? ¿Puedes perdonar que te haya dejado cuando más me necesitabas?»
Solo si tú puedes perdonarme por haber estado a punto de abandonarte para siempre. No hables así, por favor. Esperanza, cuando te fuiste, sentí que volvía a estar en esa habitación de hospital hace 3 años, cuando me dijeron que Carmela había muerto. Pero esta vez era peor, porque tú te habías ido por voluntad propia. Nunca más. Te prometo que nunca más voy a dejarte. Aunque esté en bancarrota, aunque haya perdido todo, aunque no tenga nada que ofrecerte excepto un corazón roto que está aprendiendo a latir de nuevo, especialmente por eso. Y entonces él la besó, con desesperación, con amor, con la promesa de que esta vez nada ni nadie los separaría. Cuando se separaron, ambos estaban llorando. ¿Sabes qué vamos a hacer ahora?, murmuró él contra sus labios. ¿Qué? Vamos a empezar de nuevo, sin secretos, sin mentiras, sin planes de nadie más, solo tú y yo, construyendo algo real. Y en ese momento, Esperanza supo que habían encontrado el camino de vuelta a casa. 6 meses después, hay lugares donde el amor echa raíces tan profundas que nada puede arrancarlo jamás. La nueva floristería Esperanza y Octavio tenía algo que la antigua nunca había tenido: el aroma de la felicidad. No era más grande ni más lujosa, pero cada rincón respiraba vida, risas y la calidez de 2 personas que habían aprendido que el amor verdadero florece mejor después de haber sobrevivido a la tormenta. Esperanza estaba arreglando un ramo de rosas blancas cuando sintió 2 brazos rodeándola por la cintura. Ya no se sobresaltaba. Había aprendido a reconocer el tacto de Octavio como el de su propia piel. ¿Sabes qué día es hoy?, murmuró él contra su cuello. Miércoles 15 de marzo. Es el día en que hace exactamente 6 meses me salvaste la vida en ese hospital. Esperanza se giró entre sus brazos, contemplando el rostro que había aprendido a amar en todas sus expresiones. Las ojeras habían desaparecido, reemplazadas por arrugas de sonrisa. Su cabello, que antes mantenía perfectamente peinado, ahora se alborotaba deliciosamente cuando trabajaba en el pequeño taller que habían montado en la parte trasera de la floristería. «No fui yo quien te salvó», susurró, acomodando su corbata azul, la misma que usaba el día que se conocieron. «Nos salvamos juntos». Habían tomado decisiones que nadie más entendía. Octavio había vendido lo poco que le quedaba de su empresa en bancarrota y había invertido cada euro en la floristería, no para comprarla, sino para convertirse en su socio igual. Juntos habían creado algo nuevo, un negocio que era mitad floristería, mitad consultoría empresarial para pequeños emprendedores. «Los Martínez llegan a las 4 para la reunión», dijo Octavio, consultando la agenda que compartían. «Y después tenemos la cena con Remedios. ¿Le dijiste ya lo de...?» «No, quiero que sea una sorpresa». Esperanza sonrió, llevando la mano al bolsillo delantero de su delantal, donde guardaba el pequeño estuche de terciopelo que había encontrado esa mañana junto a su café. Dentro, un anillo simple, de oro blanco, sin diamantes ostentosos, pero con una inscripción que había hecho llorar: «Para siempre real». La propuesta había sido tan típicamente Octavio, sin grandes gestos, sin rodillas en el suelo, solo él desayunando con ella en la cocina de su pequeño apartamento. Habían decidido vivir allí en lugar del lujoso piso de l'Eixample, y diciendo: «¿Sabes qué me haría el hombre más feliz del mundo?». El timbre de la puerta los interrumpió. Era doña Carmen, que seguía viniendo cada martes por sus claveles blancos, pero ahora también venía los viernes por rosas amarillas para la vida, como decía. «Buenos días, tortolitos», los saludó con una sonrisa traviesa. «¿Cómo van los preparativos para la boda?». «Despacio», respondió Esperanza. «Queremos que sea pequeña, íntima». «Muy bien. Las mejores bodas son las que se celebran con el corazón, no con el bolsillo». Mientras Octavio preparaba el ramo de doña Carmen, Esperanza pensó en todo lo que había cambiado. Valentina había desaparecido de sus vidas después de disculparse una última vez en el hospital. Había vendido sus acciones de la empresa de Carmela y se había mudado a Londres, diciéndoles que necesitaba tiempo para entender por qué había intentado controlar la vida de otros cuando la suya estaba tan vacía. La floristería prosperaba de una manera que nunca había imaginado, no porque fueran ricos, sino porque cada día se despertaban enamorados de su trabajo y de la vida que construían juntos. «¿Esperanza?». La voz de una mujer joven la sacó de sus pensamientos. Se giró y vio a una chica de unos 25 años, vestida de oficina,
con los ojos ligeramente rojos como si hubiera estado llorando. Sí, ¿en qué puedo ayudarte? Necesito flores para pedirle perdón a alguien. Cometí un error terrible y no sé si podrá perdonarme. Esperanza intercambió una mirada con Octavio. Habían visto esa expresión muchas veces en los últimos meses, personas rotas que venían buscando flores, pero que realmente buscaban esperanza. ¿Sabes qué?, dijo Esperanza, acercándose a la joven. Las flores son hermosas, pero a veces lo que realmente necesitamos es valor para decir la verdad. ¿Quieres contarme qué pasó? Y mientras la joven comenzaba a relatar su historia, Octavio preparó 3 tazas de café, porque habían aprendido que su floristería no solo vendía flores, vendía segundas oportunidades. 1 hora después, cuando la joven se fue con un ramo de peonías rosadas y los ojos brillantes de esperanza renovada, Esperanza y Octavio se quedaron solos. ¿Sabes qué me dijo ayer mi terapeuta?, preguntó Octavio, ordenando las flores de la vitrina. ¿Qué? Que tal vez todo lo que pasamos era necesario, que tal vez necesitábamos rompernos completamente para poder reconstruirnos de la manera correcta. ¿Tú crees que es cierto? Octavio se acercó, tomando su rostro entre sus manos como había hecho tantas veces, pero que nunca perdía su magia. Creo que si tuviera que volver a vivir todo, la manipulación, el dolor, la separación, incluso esa noche en el hospital, lo haría 1000 veces si supiera que me llevaría de vuelta a ti, incluso sabiendo lo que nos costó, especialmente sabiendo lo que nos costó, porque ahora sé que nuestro amor puede sobrevivir a cualquier cosa. Se besaron entre el aroma de las rosas y la promesa de todos los mañanas que les esperaban. Afuera, Barcelona seguía su ritmo eterno, pero dentro de esa pequeña floristería, en el corazón del barrio que los había visto nacer como pareja, Esperanza y Octavio habían encontrado algo que ningún millón de euros podía comprar. Un amor que era completamente, indestructiblemente real. Y cada día, mientras servían café a corazones rotos y vendían flores a almas que buscaban perdón, recordaban que a veces el final de un cuento de hadas no es vivieron felices para siempre. A veces es simplemente aprendieron a vivir de verdad juntos. Fin. Después de acompañar todo este viaje emocional de Esperanza y Octavio, quiero saber, si estuvieras en el lugar de Esperanza en esa terraza con Valentina, ¿habrías tomado la misma decisión de desaparecer para proteger al hombre que amabas? ¿O habrías enfrentado la verdad, aunque supieras que podría destruirlo? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.